Viajeros de Reddit, ¿cuál es su historia de hotel más espeluznante? Mi madre viajaba por trabajo y se sentó junto a un hombre, compañero de viaje, en el avión. Tuvieron una conversación informal e intercambiaron tarjetas de presentación. Más tarde esa noche, mientras estaba en el hotel viendo la televisión, recibió una llamada de recepción diciéndole que su esposo estaba allí y que querían saber si podían darle la llave de la habitación. Resultó que el tipo raro del avión se hacía pasar por su esposo para intentar entrar en su habitación. Continuamos con la siguiente historia. Recuerda dejar tu like y suscribirte si este tipo de videos te gustan. Estaba viajando fuera del país justo después de terminar un evento laboral enorme de 5 días, donde dormí unas 10 horas en total. Llegué al motel, que estaba un poco descuidado y la alfombra y las mantas estaban húmedas, pero estaba tan agotado que ni siquiera pensé en ello. Me dormí casi de inmediato, sobre las 8 de la noche, hora local. A eso de las 11 de la noche, recibí una llamada del motel diciendo que había una queja por ruido. Les dije que era imposible, que había estado durmiendo. Me preguntaron si tal vez había alguien más en la habitación y les dije que no, que estaba solo, así que definitivamente no había nadie más haciendo ruido. Me volvieron a preguntar si estaba seguro de que estaba solo y no causaba ningún ruido. Dije que sí de nuevo. Me volví a dormir al instante. Cuando me desperté y lo pensé un poco más, me di cuenta de lo extraña que fue toda la interacción. No se oía absolutamente ningún ruido en los alrededores y no sé por qué el personal del motel tuvo que repetirme tantas veces que estaba solo. Al parecer, nunca llamaron. Así que supongo que alguien llamó a las diferentes habitaciones para ver quién estaba en ellas y cuántas personas. Nunca me había alegrado tanto usar siempre la cadena con pestillo adicional. Continuamos con la siguiente historia. Durante nuestra estancia en las islas de Escocia, nos alojamos en un hotel con desayuno incluido. Era propiedad de una pareja. Las habitaciones estaban impecablemente decoradas y eran preciosas, pero en todas partes había letreros de no tocar. Para usar la ducha, había que preguntarle a la pareja y el internet se cortaba a las 23. La mujer también vigilaba a todos a cualquier hora de la noche. Oíamos murmullos en el pasillo para asegurarse de que todos estuvieran durmiendo y no hicieran nada ilegal, como usar internet. Cuando salimos de su hotel con desayuno incluido, entró en nuestra habitación y dijo que apestábamos fatal, abrió la ventana para demostrarlo y nos exigió dinero inmediatamente. A otro viajero lo echaron del hotel porque la hora de salida era a las 10 y lo obligaron a quedarse afuera, ni siquiera lo dejó dentro, bajo la tormenta mientras llegaba su taxi. Otro viajero tuvo que pagar la habitación, estábamos en un lugar apartado, y les quitó las maletas sin devolvérselas. Pero al salir, les preguntó a todos si habían disfrutado de su estancia. Edición, eché un vistazo a su página de TripAdvisor y parece que los dueños han cambiado a una pareja mucho más amable desde que lo visitamos en 2015. Sin embargo, todas las reseñas negativas son de antes del cambio. La ubicación era la isla de Esquí, Portree. Continuamos con la siguiente historia. Encontramos un hotel en Yangon, Birmania, el día que llegamos, bastante barato. Nos comentaron que las tarifas eran bajas porque estaban haciendo mantenimiento en varias plantas. Dormimos bien, nos despertamos y fuimos a desayunar. Durante el desayuno nos encontramos con unos alemanes que también habían pasado la noche en nuestro hotel. Dijeron que no habían dormido bien porque en mitad de la noche alguien los despertó para cambiarlos de la planta en la que estaban. Nosotros, los alemanes y nosotros, descubrimos más tarde que los habían cambiado porque estaban en una de las plantas reservadas para mantenimiento, y parte del mantenimiento incluía gasear las habitaciones para eliminar los bichos. Durante la noche, simplemente estaban recorriendo las habitaciones metiendo la boquilla de gas o lo que fuera por debajo de las puertas y dejándolas correr. Acabaron matando a las 2 personas que estaban junto a los alemanes antes de que se dieran cuenta de que habían reservado a gente en esa planta sin querer. Por suerte, no estábamos en esa planta, pero siempre me ha quedado grabado lo fácil que habría sido verse involucrado en eso. Continuamos con la siguiente historia. Vacaciones familiares. 1 de la madrugada.
Mi hermano y yo acabábamos de ver El Resplandor en la tele. Ninguno de los dos la había visto antes. Oímos que alguien intentaba abrir la puerta. Se suponía que nadie más tenía llaves. Alguien intentó abrir la puerta de golpe, pero la cerradura del hotel lo detuvo. Siguieron intentándolo varias veces, golpeando la puerta contra la cerradura. Tras varios intentos, se dieron por vencidos. El recepcionista del hotel entró sin querer en la habitación equivocada para sus tarjetas. Probablemente fue la mejor manera de ver El Resplandor. No puedo sentir más miedo que eso por esa película. Continuamos con la siguiente historia. Cuando tenía 12 años, me alojaba en un motel con mi madre durante un viaje por carretera. Estábamos en medio de la nada en Texas, en un motel que tenía una buena calificación en nuestra guía y era muy barato, así que decidimos irnos. En plena noche, el dueño llamó a la puerta y nos dijo que teníamos que irnos porque quería la habitación para otra persona. Mi madre estaba afuera discutiendo con él mientras yo recogía nuestras cosas y me asusté porque lo oí empezar a gritar. Miré por la ventana y vi a media docena de motociclistas con chaleco aparecer de la nada, quizás de una habitación cercana, y empezar a enfrentarse al dueño. Mi madre entró enseguida y los vimos empezar a acosar al tipo, diciendo cosas como, «Ha pagado para estar aquí. Vas a dejar que se quede esta noche. No queremos volver a oírte decir esas cosas». Y el dueño decía cosas como, «No quiero problemas». Todos se fueron bastante rápido y no supimos nada al día siguiente al pagar. No pudimos dormir bien porque estábamos muy alterados, pero fue mejor que volver al coche. Gracias, banda de moteros anónimos. Continuamos con la siguiente historia. En la universidad, alquilaba una casa de 6 habitaciones y descubrí que la estaban demoliendo después de irnos, así que organicé una fiesta enorme, ya que era DJ por aquel entonces. Contraté a un portero de seguridad que luego descubrí que tenía vínculos con los House Angels y los Mongols, creo que fue hace mucho tiempo. En fin, aparecieron muchos de ambos grupos. Era una mezcla rara de estudiantes y moteros enormes. Un imbécil rompió una ventana e intentó colarse, pero los moteros lo atraparon y lo echaron. No sé qué le pasó después. Entonces apareció la policía y metió unos 4 coches en mi jardín con las sirenas a todo volumen mientras yo hablaba con uno de los superiores y él simplemente dijo, miren esto, salió y abrazó a uno de los policías. ¿Quién lo abrazó? Luego todos nos dejaron para seguir de fiesta. Nunca más nos molestaron. Me alegro de que los moteros estuvieran allí. Salvaron el día, no causaron ningún problema, a pesar de que había bandas rivales allí, y todos pagaron la entrada y fueron respetables. Continuamos con la siguiente historia. En 1996, mientras me secaba al aire desnudo después de una ducha, acostado en la cama de mi hotel en Beijing con las cortinas corridas, recibí una llamada exigiendo que me pusiera ropa. Continuamos con la siguiente historia. Ah, tengo uno. Aunque esto se ha vuelto bastante largo de describir. El mío tiene lugar en un hostal de Londres hace unas semanas. Tengo 2 amigos, ambos hombres, y nos alojamos en un dormitorio mixto de 9 camas. Hay 3 literas de 3 niveles. Yo estoy en la cama de abajo de la litera derecha, mi amigo en la de arriba de mi litera, mi otro amigo en la de abajo de la litera del medio. Llegamos a las 2 de la madrugada y todos nos metimos en nuestras camas en silencio. Después de unos minutos tumbados intentando dormir, oigo un crujido detrás de mí, estoy tumbado de lado mirando a la pared. Así que pienso que es alguien rebuscando en su mochila y lo ignoro. Entonces siento una mano en mi cadera por encima de la manta, me doy la vuelta y es un tipo desconocido que me dice que me mueva e intenta tirar de la manta. Al principio pensé que estaba borracho y no sabía en qué cama dormir, así que le dije que buscara la suya, y luego se fue a la cama de abajo de la litera izquierda. Luego volvió, le dije que volviera a su cama y volvió a la suya. Esto pasó un par de veces más, y poco a poco fui hablando más alto y menos educado, diciéndole que se largara. Así que temblaba porque la situación me ponía nervioso, y le escribí a mi amigo, el de la litera de arriba, diciéndole que no creo que pueda dormir esa noche. Me contestó, pensando que era por los ronquidos de alguien.
Fue entonces cuando descubrí que mis dos amigos llevaban tapones para los oídos y, aunque me habían oído hablar, cada uno pensó que le hablaba al otro. Así que le conté la situación y empezó a vigilarme. Oigo al tipo ir al baño privado, pero por la luz, deduzco que dejó la puerta abierta y se negó a mirar. Mi amigo me cuenta que el tipo andaba con los pantalones bajados y dejó la puerta abierta a propósito para que mirara, pero, en cualquier caso, volvió a su cama y pensamos que la situación se había acabado. Entonces vuelve a ocurrir. Mi amigo, que estaba pendiente, ilumina el suelo con la luz de su teléfono y le grita que se largara. Al parecer, estaba arrastrándose hacia mí. De repente, el tipo se ofende al ver la luz de mi amigo y empieza a subir por la escalera de la litera como un rey para llegar hasta mi amigo, que estaba arriba, intentando quitarle el teléfono. Forcejean un rato y mi amigo le da una patada en el cuello para intentar apartarlo, pero el tipo se echa hacia atrás y vuelve a atacarlo. Aproveché ese tiempo para ir corriendo a buscar a seguridad, quienes encontraron al tipo todavía colgado de la cama al llegar. Llamaron a la policía y ordenaron que se lo llevaran en una furgoneta antidisturbios y le prohibieran la entrada al edificio. Mientras la policía lo arrastraba afuera esperando la furgoneta, el tipo incluso le dio varios cabezazos a la pared. No tenía ni idea de que estaba tomando ese tipo, porque no era alcohol, pero definitivamente había tomado algo como para recibir una patada en el cuello y luego hacer como si nada hubiera pasado. El tipo siguió intentando culpar a mi amigo cuando llegó seguridad, diciendo cosas en un inglés mal hablado como ven aquí arriba y mira lo violento que es este tipo. Mi otro amigo, que se había quedado dormido durante todo el incidente, seguía diciendo al día siguiente que no podía creer lo amable que es todo el mundo en Londres. Edito, por favor, que esto no te desanime a ir a hostales. He viajado solo por Europa y nunca he tenido ningún problema. Normalmente, los hostales son una buena manera de conocer gente o encontrar actividades que hacer en la zona. Continuamos con la siguiente historia. Recuerda dejar tu like y suscribirte si este tipo de videos te gustan. Una vez, un amigo y yo nos alojamos en un hostal bastante elegante. La dueña era encantadora, pero aparecía de repente. Estábamos sentados solos en una habitación grande con una sola puerta y, de repente, ella estaba con nosotros. O bien el lugar tenía puertas secretas o algo realmente espeluznante estaba pasando. Parecía saber también cosas que habíamos dicho o hecho. Lo que más nos desconcertó fue oír a alguien intentando abrir la puerta durante la noche. Era encantadora y el edificio era precioso, pero nos sentimos aliviados al irnos a la mañana siguiente. Continuamos con la siguiente historia. Llegué a un hotel apartado en la costa al sur de Marmaris, Turquía, alrededor de las 2 de la madrugada. Había sido un largo día en Estambul, seguido de un vuelo y un largo viaje en autobús a Marmaris, donde tuve que negociar con taxistas que no hablaban inglés, y que ni siquiera sabían de la existencia de este pequeño complejo turístico. Cuando el taxi se detuvo frente al hotel, estaba en llamas. Cuando el dueño, que estaba de pie en la entrada, nos vio, abrió la puerta emocionado, vengan. Tengo una habitación bonita para ustedes. Le señalé que el hotel estaba en llamas, pero él simplemente hizo un gesto y dijo, un pequeño incendio, no hay problema, vengan. Estaba totalmente agotada, me encontré siguiendo al dueño dentro del hotel, pasando por encima de las mangueras contra incendios, apartando el humo con la mano, pasando junto a los bomberos que subían y bajaban corriendo por una escalera muy bonita. Nos detuvimos en el rellano del segundo piso y el dueño me dijo, miren, fuego solo en este lado del hotel, de este lado no hay fuego, vengan. Mi agotamiento me quitó toda la sensatez y lo seguí a una habitación al final del pasillo. La habitación, efectivamente, está a salvo de incendios. Revisé rápidamente el mensaje de emergencia en la parte trasera de la puerta, revisé la salida de emergencia y me desmayé con mi equipo y mis botas puestas. Por la mañana, me desperté, preguntándome si lo había soñado todo. Bajé las escaleras llenas de humo, pasando por el otro lado carbonizado del hotel. El dueño se alegró tanto de verme, vivo, que desayunó conmigo. Volví unos años después y el hotel se había recuperado por completo. Continuamos con la siguiente historia. Hice couchsurfing con un amigo hace unos años.
Los dos somos grandes, así que solemos sentirnos seguros donde quiera que vamos. Llegamos a casa y un hombre de 60 años nos abre la puerta mientras habla por teléfono. Solo lleva pantalones de chándal. Nos hace una señal para que entremos. Continúa su conversación y termina con un te quiero. Se gira hacia nosotros, nos da la bienvenida y se disculpa por estar al teléfono. Empieza a hablar de su novia, con quien estaba hablando y de que vive en el extranjero. Menciona que tiene varias novias y presume de ser un mujeriego. Luego empieza a enseñarnos fotos. Parecían tener 14 años y mientras deslizaba la foto, nos enseñó sin querer uno de sus pasaportes. Esto nos desconcertó mucho. Teníamos 20 y pocos y no sabíamos qué hacer, así que dijimos que estábamos cansados y queríamos dormir. Nos acompañó a la habitación mientras se frotaba la tripa. Nos dijo que prepararíamos el desayuno por la mañana. Decidimos dormir, pero irnos antes de que se despertara. Mi amigo durmió en la puerta del dormitorio para que no se colara. Nos levantamos muy temprano y salimos corriendo. El tipo nos dio una sensación muy extraña y nos sentimos asquerosos / raros con todo el asunto. Continuamos con la siguiente historia. Me alojé en un hotel con desayuno incluido en Pensilvania que parecía bastante bonito. Tenían una pared de muñecas antiguas en la habitación principal, pero por lo demás, nada raro. Eso fue hasta que nos instalamos en la habitación. Noté unos arañazos en el suelo cerca de una estantería y, tras inspeccionarlo un poco, me di cuenta de que era una puerta secreta. Cuando le pregunté al dueño, que me dio una impresión inquietante, si funcionaba, dijo que sí y me enseñó que daba a su oficina, que era una habitación desordenada con un ordenador y montones de trastos. Tenía cerradura en su lado y, cuando le pregunté si la mía tenía cerradura, sonrió y dijo que no. Cuando mostré cierta preocupación porque había una entrada a mi habitación camuflada y desbloqueable, de la que no me habían hablado, siguió sonriendo. Así que esa noche no hubo nada raro, atrincheré la puerta y apenas dormí. Edición, fue hace muchos años, antes de Facebook, Twitter, etc., así que nos estamos devanando los sesos para recordar el nombre. Estaba cerca de New Hope, Pensilvania, es todo lo que podemos recordar por ahora. Edición 2. New Hope es un lugar encantador, pero escalofriante. Continuamos con la siguiente historia. Cuando tenía 12 años, mi familia se fue de vacaciones a Europa. En nuestro hotel en Roma había una piscina cubierta increíble, y, siendo una niña de mi edad, habría pasado las vacaciones enteras allí si hubiera podido. Durante una de esas excursiones a la piscina, un señor desconocido, creo que de unos 40 y tantos, se me acercó y empezó a hacerme cosquillas en los pies. Mi madre estaba conmigo, pero estaba ocupada con uno de mis otros hermanos. Él también hablaba inglés y empezó a burlarse de mí por tener cosquillas y a decirme que era simplemente adorable. Entre risas, le pedí tímidamente que parara. No lo hizo, y simplemente siguió burlándose de mí y tocándome los pies y la parte inferior de las piernas. Esto duró como máximo 2 minutos antes de que mi madre se diera cuenta de lo que pasaba, se pusiera súper protectora y le dijera que se fuera de una puta vez. Continuamos con la siguiente historia. No estoy seguro de si esto califica o no. Avísame. Cuando tenía unos 14 o 15 años, fui con mi familia a Las Vegas y nos alojamos fuera de la avenida principal en una suite de 2 habitaciones. Era un casino / hotel más pequeño. Mis padres se fueron a disfrutar de la noche mientras yo me quedaba con mis hermanos menores. Ellos durmieron en las habitaciones y yo estaba en la sala viendo la televisión. Creo que me quedé dormido alrededor de la medianoche y cuando desperté, estaba en el hueco de una escalera. Fuera de la habitación del hotel. No llevaba zapatos. No tenía celular. No tenía llave de la habitación. Fui a recepción y les dije que me había quedado fuera de mi habitación y me creyeron y me dieron una llave. Todavía no sé por qué estaba allí. Hasta el día de hoy, nunca he caminado dormido. No sé qué pasó. Quizás sí caminé dormido, quizás pasó algo durante esas horas que no recuerdo. Pero fue lo suficientemente escalofriante como para compartirlo. Continuamos con la siguiente historia.
Llegué tarde a un hotel por un viaje de negocios. El vuelo tuvo una avería, así que tuvimos que aterrizar. Lo arreglaron en la pista y no desembarcamos. La habitación ya estaba pagada, con el número de confirmación en mano, etc. Llegué unas 5 horas después de lo previsto. Claro, me dieron la habitación. Ya estaba descontento con los retrasos y no iba a ir a ningún sitio. El evento al que iba era en su hotel. Quería mi habitación. Fui educado, pero con firmeza. Hicieron algunas gestiones y me preguntaron si consideraría una habitación deteriorada en obras. Mientras las sábanas estén limpias para poder acostarme, me da igual, fue mi respuesta. Error. La habitación que me dieron era literalmente la escena de un crimen. El caso estaba cerrado, así que no había ningún problema legal que resolver, pero alguien había muerto, o casi muerto, no estoy 100% seguro, en esa habitación. Habían imprimado sobre las manchas de sangre en las paredes y el techo, pero solo habían pegado con cinta adhesiva un plástico semitransparente sobre la sangre acumulada en las alfombras. Obviamente, habían tapado y lijado varios agujeros pequeños en las paredes, pero eran muchísimos agujeros pequeños en las paredes. Me dieron una cama y un televisor completamente nuevos del inventario del lugar, así que estaba cómodo, pero, madre mía, fue horrible. Lo más escalofriante fue la imprimación. Era una salpicadura de sangre tan evidente. Se podía ver dónde había golpeado a la persona y dónde había caído. También se podía ver cómo había intentado levantarse y dónde finalmente se había desplomado. Edición, me sorprende la respuesta a esto. Es una anécdota que nunca me pareció tan interesante hasta que vi la pregunta. Esto sucedió hace tiempo, así que tengan paciencia con mi memoria. He respondido a las preguntas lo mejor que puedo recordar. Esto fue en 1999. Tenía un teléfono celular. Era un teléfono plegable StarTAC. Muy elegante para la época. Solía llevarlo en una funda de cinturón como Robin Williams en la película Oak. No llamé al hotel desde la pista porque tenía muy mala señal dentro del avión. Aterrizamos en un pequeño aeropuerto en Tennessee. Creo que se llamaba Myrna. Algo así. Solo recuerdo que era un nombre feo de niña. Las torres de telefonía móvil no eran tan comunes en ese entonces. Sobre todo lejos de las áreas metropolitanas. No llamé al hotel cuando aterrizamos porque estaba en el aeropuerto. Dallas. DFW. No viajaba solo. Estaba en un vuelo más tarde que mucha gente porque formaba parte del equipo de planificación. Una reunión enorme con bloques de habitaciones organizados y pagados por mi equipo con mucha antelación al evento. Me informaron que había reformas en marcha, pero la verdad es que no me importó. Tenía que estar en el escenario presentando a grupos grandes unas 5 horas después de mi llegada. Tenía que dormir un poco y tener un sitio donde ducharme y hacer mis necesidades. Me dieron una habitación nueva al día siguiente. No había desempacado mucho y me aseguré de volver a empacar por completo antes de bajar a las salas de reuniones. El hotel se encargó de traer todo, desde la habitación del crimen hasta la habitación normal. Recogí llaves nuevas en recepción. Me habría encantado tomar fotos. No tenía mi cámara. Los teléfonos plegables StarTAC no tenían esa función. Créanlo o no, nunca había considerado la opción del suicidio antes de que alguien aquí lo mencionara. Mirando hacia atrás, puede que ese fuera el caso. Llevo contando esta historia casi 20 años. Plantearé esa posibilidad de ahora en adelante. No tengo testigos. Es simplemente una historia muy extraña e increíblemente real. Esto fue antes de Google, antes de TripAdvisor, etc. Internet existía, obviamente, pero eran sitios como Rotten.com y Bounceworld.com. Cosas divertidas. No se acercan ni de lejos a lo que es hoy. De hecho, teníamos una organizadora en el equipo que reservaba salas y espacios para reuniones como la mitad de su trabajo. Como un agente de viaje semiprofesional. Hoy en día, el enfoque de las relaciones públicas daría miedo. Me imagino el clickbait de BuzzFeed generado por 100 fotos de iPhone tomadas desde ángulos extraños. Pero no, esas cosas no pasaban en aquel entonces.
Agradecí mucho que sacaran un colchón nuevo y un Sony Trinitron enorme a las 2:15 de la madrugada. Un tubo de rayos catódicos enorme. Les di $10 de propina a todos los involucrados en esa operación. 2 de mantenimiento y una criada que no llevaba uniforme de criada. Una especie de chándal. Hizo la cama mientras yo me cepillaba los dientes en el baño. Ella estaba más contenta con los $10 que los de mantenimiento. Estaban de mal humor. Continuamos con la siguiente historia. Estuve en San Juan del Sur, Nicaragua, el año pasado. Había arañas enormes por toda la habitación. Incluso me desperté con un par de escorpiones pequeños en la cama la primera mañana. La noche siguiente, sentada en el bar, bebiendo y charlando con un amigo, sentí un cosquilleo en la nuca y pensé que era un mosquito o algo así. Me rocé la nuca y otro escorpión, esta vez mucho más grande, se dejó caer en el suelo a mis pies. Lo miré un momento en shock, chillé como una niña, lo aplasté y seguí bebiendo. Continuamos con la siguiente historia. En México, mi novia y yo pasamos la noche en una cabaña en la selva. No había agua corriente ni electricidad. Como somos de Europa Central, no estamos acostumbrados a la fauna peligrosa, arañas, escorpiones, etc. Había un cenote precioso cerca y en un momento dado llovió a cántaros. El día fue increíble. La noche, no tanto. En nuestra cabaña había una cama con un mosquitero con agujeros enormes. Estaba completamente oscuro cuando nos acostamos y nos pusimos cómodos intentando dormir. Sentí un poco de miedo y decidí revisar la cabaña en busca de insectos con la linterna de mi teléfono. Mala idea. Había cientos de arañas grandes por las paredes y el techo. No dormí bien esa noche, envolví como una momia toda la ropa que llevábamos. Continuamos con la siguiente historia. Mi esposa y yo nos alojamos en un complejo hotelero enorme, compuesto por un solo hotel que había comprado casi todos los demás de la zona. Compramos la oferta de internet y nos pusieron en una de las adquisiciones antiguas. Había una extraña pieza de madera contrachapada de 4x4 que colgaba del techo justo lo suficiente como para que pareciera que alguien te observaba a través de la grieta, pero no se podía ver dentro. Colgamos el cartel de no molestar y fuimos a dar una vuelta. Al volver, la televisión estaba al máximo volumen. Salimos y volvimos, y la cortina de la ducha se había caído. Menos mal que solo fue una noche, en esa habitación se sentía que había alguien. Continuamos con la siguiente historia. Recuerda dejar tu like y suscribirte si este tipo de videos te gustan. Cuando tenía unos 4 años, mi familia estaba en un resort en San Cristóbal. Estaba nadando con algunos amigos que hice allí, cuando uno de ellos habló de una mujer en la piscina y la llamó retardada. No sabía qué significaba en ese momento. Tenía una discapacidad mental, no sé qué era. En un momento, mientras nadaba, me encontré frente a ella, fuera de la vista de mis padres. No recuerdo nada previo a ese momento, pero sí recuerdo que me dijo, cierra los ojos y te llevarás una gran sorpresa. Lo hice, sin saberlo, y ella empezó a golpearme la cabeza con el puño, sujetándome bajo el agua. Por suerte, mi madre se dio cuenta y lo detuvo. La mujer que intentó ahogarme tenía una ayudante que debía vigilarla, pero la encontraron bronceándose y sin prestarle atención. Mi madre se enojó por no prestarle atención. Todo esto fue más aterrador que espeluznante, pero se quedó conmigo para siempre, así que pensé en compartirlo. Continuamos con la siguiente historia. Una vez, desde la ventana de mi habitación de hotel, vi a un ladrón entrando a robar coches en el estacionamiento. Llamé a recepción y mandaron a seguridad afuera con un palo enorme. Tuvimos una vista aérea de cómo el agente de seguridad buscaba al ladrón y éste lo evadía. Desafortunadamente, el ladrón huyó en su vehículo. Continuamos con la siguiente historia. Bueno, ya publiqué esto en otro hilo, pero cuando tenía unos 4 años mi familia terminó alojándose en el motel Cedar Lodge, donde trabajaba Carrie Stenner justo antes de asesinar a 4 mujeres. Mi familia condujo hasta Yosemite, y fue un viaje largo para nosotros, 3 niños menores de 7 años, 2 adultos y un montón de montañas.
Para cuando llegamos al motel, ya era tarde, estábamos todos de mal humor y no podíamos esperar a salir. Pero en cuanto llegamos, algo le puso los pelos de punta a mi madre e insistió en que nos fuéramos y buscáramos otro hotel, con o sin reserva. Mi madre siempre ha tenido un sexto sentido y su instinto nos ha salvado un par de veces, pero mi padre estaba cansado y la convenció de que hiciera caso omiso de su instinto y se quedara solo esa noche, para que a la mañana siguiente nos fuéramos. Recuerdo que mi madre se negaba a soltarnos la mano, obligándonos a quedarnos a su lado mientras ella miraba a su alrededor mientras se registraba. Para intentar que se relajara, mi padre sugirió que fuéramos a la piscina, pensando que así se calmaría. Bueno, cuando llegamos, no había toallas, así que mi madre llamó a recepción. En cuanto llegó el hombre que repartía las toallas, mi madre nos sacó del agua enseguida y nos llevó corriendo a la habitación. El hombre le dio un escalofrío terrible y, según ella, sintió una sensación de maldad pura cuando nos miró. Esa noche, mis padres empujaron la cómoda frente a la puerta y nos hicieron dormir a todos en la misma cama. A la mañana siguiente, nos fuimos a otro hotel, pero mi madre no paraba de hablar de lo malvado que era ese motel. Unos 2 meses después, ella y mi padre estaban despiertos hasta tarde viendo las noticias cuando empezaron a informar sobre un hombre que había asesinado a una mujer y 2 niñas en Yosemite. Justo cuando mi madre empezó a decir apuesto a que fue en ese motel, mostraron la cara de Carrie Stennor y dijeron que había ocurrido en el motel Cedar Lodge. Carrie Stennor fue quien nos trajo las toallas a la piscina. Nunca hemos vuelto a Yosemite y mi madre siempre insiste en que hagamos caso a nuestro instinto y cuando todo tu cuerpo te dice que algo anda mal, vete. En resumen, nos alojamos en un motel donde trabajaba el asesino en serie Carrie Stennor y mi madre tenía el instinto de que era un cabrón. Continuamos con la siguiente historia. No es particularmente escalofriante, pero sí bastante desolador. Llevo una semana en Australia y decidí ir directo a una granja a tachar el trabajo de la visa de segundo año. Llegamos a una casa destartalada, con las paredes interiores cubiertas de grafitis que recordaba a un fumadero de crack en un agujero en el fondo de la nada. Todos los demás inquilinos parecían hombres destrozados. Nos dijeron que la compra semanal no era hasta dentro de 2 días, así que aquí les dejo una hogaza de pan a cada uno. Empecé a trabajar al día siguiente, recogiendo judías verdes, pagadas a $1,10 el kilo, dejándome la piel para ganar unos $50 en 14 horas. Dormimos hacinados en camas en lo que supusimos que era una sala de estar, con pan simple para cenar. Hicimos unas horas al día siguiente hasta que mi amigo se levantó como diciendo, a la mierda con esto. No voy a aguantar esto, y volvimos directos a Melbourne. Acabamos en un hostal increíble con gente genial, ganando $25 la hora y con recuerdos que nunca olvidaré. Se evitó un espectáculo de terror. Continuamos con la siguiente historia. Estaba de visita en Nueva York con mi esposa y mi hijo de 1 año. Mi hermano nos había reservado el hotel y pensamos que sería un buen momento. Llegamos, nos registramos y luego encontramos nuestra habitación. Los pasillos eran un laberinto y tardamos unos minutos en encontrarla. La habitación era bastante sospechosa, pero era tarde y estábamos cansados, así que empezamos a acomodarnos. Mi esposa había traído 1 litro de leche para nuestro hijo, y como la habitación no tenía nevera, me pidió que lo llevara a recepción para preguntar si tenían una nevera que pudiéramos usar. Tomé la leche y me dirigí al laberinto / pasillo. Me desorienté un poco, pero finalmente encontré el ascensor. Entré, pulsé el botón L y bajé. Cuando se abrió la puerta del vestíbulo, me encontré con un pasillo estrecho y oscuro. Salí como un tonto, confundido por lo que estaba pasando. Había varias puertas a ambos lados del pasillo, pero todas estaban cerradas. Caminé por el pasillo y finalmente empecé a oír música. Después de un par de minutos, doblé una esquina y casi choqué con 2 tipos corpulentos. Me detuve y los miré fijamente, preguntándome qué demonios estaba pasando. Uno de ellos, tras mirarme de arriba abajo y detenerse en la leche que llevaba, me preguntó, ¿qué haces aquí? Me quedé mirando unos segundos y le dije, solo intento encontrar el vestíbulo. Luego me acompañó hasta la entrada de lo que resultó ser un club de striptease. Al salir,
vi el hotel a media cuadra. Al parecer, tomé el ascensor que usaban las strippers con sus clientes y no tenía ni idea. Pensé que estaba en la dimensión desconocida por unos minutos. Continuamos con la siguiente historia. Un chalet en el estado de Maine, Vermont, con otras 3 personas. La recepcionista tenía aproximadamente 1.000 millones de años y la mirada nublada, y su recepcionista era una mesita junto a un sillón reclinable en una habitación llena de chucherías y muñecas de porcelana. La habitación era como imagino que sería una habitación de hotel de los años 40 y obviamente nunca había sido remodelada. El baño tenía una bañera metálica con patas. Lo peor, sin embargo, era la puerta al fondo. Supuse que sería otro armario, pero la abrimos y no había nada más que frío y oscuridad. Usamos la linterna de nuestros teléfonos y descubrimos un pasillo largo y ancho con paredes de cemento. Supuse que se usaba para ir de una habitación a otra cuando hacía mal tiempo, pero la atmósfera que desprendía me erizaba los pelos de la nuca. La noche transcurrió tranquilamente y no pasó nada, pero todavía siento que sobrevivimos a una noche en una película de terror aburrida. He intentado buscarlo de nuevo, pero sin resultados. Tendré que preguntarle a mi abuela, que reservó el viaje. Edición, resulta que estábamos en Vermont, todavía confundida con la fecha de mi viaje, pero era de Alam Shalem Bratleboro. Y por favor, no dejen reseñas ni nada por el estilo. Preferiría que la espeluznante mujer fantasma no me visitara por la noche. Edición 2, aquí tienen una reseña del lugar en Orbitz. La habitación estaba bien. El baño estaba limpio y moderno, pero un par de cosas nos molestaron. Una, había moscas en la habitación. No muchas, pero tuvimos que matar varias antes de poder dormir. Cada habitación tiene una puerta trasera que da a un pasillo sin luz. Cuando llegamos a la habitación, la puerta estaba abierta de par en par. La cerramos con llave, por supuesto. En nuestra segunda habitación, la puerta trasera estaba cerrada, pero sin llave, así que la cerramos con llave. Cuando volvimos más tarde esa noche, la puerta estaba de nuevo sin llave. Ni qué decir tiene, nos asustamos muchísimo. No habíamos dejado nada en las habitaciones durante la noche, así que no se llevaron ni tocaron nada, pero, aún así, no vamos a volver. Continuamos con la siguiente historia. Mi esposa y yo nos alojamos en un hotel muy conocido de Londres. Las habitaciones eran bastante bonitas, pero tenían una puerta que permitía el paso entre nuestra habitación y la de al lado. Para ello, había que abrir la puerta de mi habitación y luego la de la habitación contigua. Solo había una manija en cada puerta. Una noche me desperté en mitad de la noche y creí ver a alguien moviéndose. Como estaba oscuro y era medianoche, pensé que era mi esposa. A la mañana siguiente encontré la puerta de mi habitación entreabierta. Continuamos con la siguiente historia. Una vez me alojé en un hotel con desayuno incluido, con baño compartido. La primera noche me levanté sobre las 2 de la madrugada y tenía muchísimas ganas de orinar. El baño estaba al final del pasillo, no muy lejos, pero me pareció un esfuerzo enorme dado mi cansancio. Llegué al baño, abrí la puerta y allí estaba un tipo parado, vestido de pies a cabeza con un disfraz de mimo. Con la cara pintada y todo. Estaba en cuclillas en el suelo, pero aún tenía los pantalones subidos. Lo miré un segundo, me saludó con una sonrisa y empezó a pujar en silencio. Corrí a mi habitación, cerré la puerta con llave y decidí orinar en una botella. Todavía no sé si estaba muy cansado y viendo cosas o algo así, de verdad, es lo más raro que he visto en mi vida. Continuamos con la siguiente historia. Hace unos años, hice un viaje por carretera por Estados Unidos. La noche antes de devolver la furgoneta de alquiler y volar a casa, me registré en un motel y trasladé todas mis pertenencias a la habitación para poder preparar bien las maletas. Lo dejé todo en el escritorio al otro lado de la habitación y me quedé dormido enseguida. Cuando me desperté a la mañana siguiente, la tetera de la autocaravana, que juro que no había llevado a la habitación del hotel, estaba sobre la almohada a mi lado. Nada más se había movido. Fue algo tan insignificante, pero me dio un susto de muerte y todavía no entiendo exactamente cómo sucedió. Continuamos con la siguiente historia.
Mi novia trabaja como productora de anuncios de televisión y viaja a menudo a Sudamérica, principalmente a Argentina. Una noche, se despertó sobre las 3 de la madrugada y encontró a un empleado del hotel de pie a los pies de su cama, mirándola fijamente. Cuando revisaron las cámaras de seguridad, lo habían estado haciendo durante horas esa noche y las 3 anteriores. Continuamos con la siguiente historia. Recuerda dejar tu like y suscribirte si este tipo de videos te gustan. Me alojaba en un yate en Birmingham, Alabama. Nada del otro mundo. Nada obviamente espeluznante. Una noche, alrededor de las 2 de la madrugada, me desperté con un hombre gritando. Como un grito desgarrador. Me quedé allí sentada, presa del pánico, preguntándome si debía llamar a alguien, pero al no oír nada más, lo atribuí a un sueño. La noche siguiente, me desperté sobre las 3 de la madrugada y tuve la horrible sensación de que alguien estaba en mi habitación. Me di la vuelta y allí estaba un anciano, sentado en el aire acondicionado, que estaba apagado, fumando, mirando hacia otro lado. Lo miré fijamente unos segundos y él se giró para mirarme. Así que me levanté de la cama de un salto, lista para correr, y no había nadie. No tengo sueños lúcidos. Aunque tengo sueños vívidos, no son tan vívidos. Puedo describir a ese hombre a la perfección y sin embargo, nunca estuvo allí. Editar, para quienes dicen que es parálisis del sueño, viajo para ganarme la vida alojándome en hoteles unos 240 días al año. Los hoteles no son raros para mí. Pude darme la vuelta, taparme con las sábanas, encender la luz y sentarme. Nunca había experimentado algo así. Lo más parecido fue cuando alguien entró en mi habitación a las 3 de la madrugada, lo cual el hotel verificó y se disculpó, y yo tenía más dudas de que eso fuera real que de esto. Ahora bien, quién sabe. Para quienes dicen monóxido de carbono, considerando lo poco que recuerdo de ese viaje, me preocupan. Pero durante los 4 días restantes no volví a experimentarlo. Editar 2, parecía un hombre de unos 60 años, de 1,72 metros, gordo, con un mono azul y una camisa roja a cuadros. Llevaba las mangas arremangadas, la parte superior de la cabeza calva con un halo blanco, bigote gris y cejas algo pobladas.